interesante de ese proceso para nosotros es que en Costa Rica la prensa fue siguiendo en los sucesos de Chicago. La prensa nacional ya era una prensa diaria. Esto era una verdadera revolución en Costa Rica, porque hasta antes del 86 los periódicos salían esporádicamente. Ahora no, teníamos una prensa bastante sólida, bastante vigorosa, fuerte, diaria, donde incluso habían gran cantidad de periódicos diarios, algunos de muy poca circulación, por supuesto. El que más circulación tenía, si doña Laura no me corrige, tenía, creo que eran como 500 periódicos por día, que eran mucho en una población de 340,000 habitantes, donde solo el 10% de la gente sabía leer y escribir. Ya en el 86 tal vez el 8%, según el censo del 90, el 10% de la gente es la que sabía leer y escribir, de manera que 500 periódicos en manos de lectores, pues a la larga tenían un peso muy importante por la multiplicación de la información que se hacía ahí, porque de pronto el periódico se convertía en un elemento familiar de conversación, ¿verdad? Y en ese sentido es importante. Yo tuve, digamos, la dicha de vivir algo de eso, no porque yo viviera en aquel siglo, sino porque en los años 60 en mi casa se compraban los periódicos y mamá los leía, y por supuesto después me pasaba a mí para que yo los leyera, ¿verdad? Y se los dábamos a mi abuela para que también los leyera, y había como una cultura de lectura de periódicos y de revisión de periódicos, ¿verdad? Por cierto, en esa época uno leía los periódicos, bueno, muchachillo como yo, uno leía los periódicos al revés, de atrás para adelante primero, porque uno iba viendo como la información de cines y la parte cultural esa y toda la cosa, y después iba volviendo para allá. Pero ya después aprende uno a leerlos como debe ser, de primera página hasta el final, por el desarrollo de las noticias. Entonces, estos sucesos se fueron se fueron transmitiendo a Costa Rica. Nosotros teníamos, ¿cómo recibíamos las noticias nosotros? Las recibíamos de dos maneras. Una, por el cable submarino que llegaba a San Juan del Sur de Nicaragua, que fue la primera llegada del cable submarino, y desde allá se traían las noticias a pie o a caballo, y eso sí podía durar un poquillo más. Pero con el ferrocarril, cuando se construye el ferrocarril y se desarrolla el puerto de Limón, se construye el malecón de Limón y se construyen todas esas cosas, entonces se desarrolla Limón como un gran puerto vinculado a la explotación y al tráfico, comercio, exportación de banano y todas estas cosas. El cable submarino llega a Limón en 1890. Entonces, al llegar el cable submarino que nos comunicaba con la costa este de los Estados Unidos y con Europa, ¿verdad? Porque el cable que llegaba por San Juan del Sur nos comunicaba desde la costa oeste de los Estados Unidos con las noticias. Ahí la noticia que llegaba a Limón, lo que duraba era un día quizás en llegar a San José, transmitida ya a través del ferrocarril, que se traía la información a través del ferrocarril. Entonces se aceleraron los procesos. Por eso es que en la prensa nacional costarricense los sucesos de Chicago, especialmente de la concentración de las luchas obreras en 1886, que van adquiriendo fuerza en Chicago, empieza a transmitirse, pero de manera amplia, hablando de los distintos lugares donde se están haciendo huelgas y otros eventos en Estados Unidos. Así, por ejemplo, voy a hacer algunas notas de la época. El 8 de marzo, por ejemplo, se informa de las huelgas en los ferrocarriles de Brooklyn, donde se dice que ninguna de las 7 líneas que trabajaban en aquella época estaba en uso, estaba manejándose. En Nueva York, por ejemplo, el Empire Protective Association había mandado a sus empleados a abandonar los puentes de las tranvías de la ciudad, que era una asociación de trabajadores. Y el comité señaló que la orden no sería revocada hasta que los reclamos de los trabajadores fueran atendidos. Fíjense que eran informaciones que llegaban a Costa Rica. Los trabajadores de la vía Richardson de Brooklyn también, 15,000 trabajadores dejaban de trabajar, y todas las noticias eran así. Después decía, la policía tiene fuerzas para reprimir toda tendencia al motín. Y el 5 de marzo, la policía hizo esfuerzos porque el tranvía continuara sus operaciones, y se produjo una batalla en Brooklyn donde se movilizaron cerca de 50,000 personas. Dicho pues en la época, es la información de la época, de manera que 50,000 personas de la época pudieron haber sido también más, ¿no? Porque tal vez no habían los mecanismos hoy para medir la población. Hoy es muy fácil porque hay técnicas para medir
número de manifestantes en una calle o en una cuadra. Entonces hay ya técnicas, entonces se pueden medir fácilmente las cantidades de personas con un aproximado bastante certero. El 11 de marzo se informa que jueces que habían condenado a amotinados en la ciudad de Seattle habían muerto. Y dan la lista de 2 jueces que murieron en esa ocasión. No dice la información que fueron muertos por sucesos de lucha por los sobres, los muertos naturales. Bueno, pero al final de cuentas era gente que estaba en el proceso, procesando trabajadores amotinados. El 13 de marzo los directores del ferrocarril del Pacífico de Missouri discutieron la huelga que se extendió a toda la empresa, y la compañía notificó el despido de todos los huelguistas diciendo que no iba a ceder, lo cual mantuvo a los huelguistas más bravos todavía en la calle, y eso sumó que en París los obreros ocuparan barrios y llamaran también a marchas de desocupados, que es interesante. El caso de los desocupados es muy particular porque la organización sindical afecta nada más a los trabajadores que están empleados, pero en estas luchas también se llamaba a los desempleados, a los desocupados. Por ejemplo, en la crisis de 1928 al 34, el número de desocupados de Costa Rica fue elevadísimo, casi 14%, y llegaron a crearse sindicatos de desocupados. Era muy interesante porque esa figura hoy no se puede hacer, no se puede constituir un sindicato de desocupados, pero en aquellos días sí se constituyeron. Todavía no se había fundado el Partido Comunista en Costa Rica hasta 1931, y sin embargo llegaron a desarrollarse niveles de organización de trabajadores de desocupados que pasaban todos los días en las calles haciendo marchas y manifestaciones, y algunas veces muy violentas, de enfrentamientos con la policía. Aquí en Costa Rica algunas de esas fueron verdaderamente violentas, con saldo de muertos a veces. Entonces, esto para entender lo que era la crudeza de la desocupación, de las dificultades materiales de vida y de trabajo. Y eso, el 15 de marzo en Chicago se reunieron los socialistas, ya existía el Partido Socialista de los Estados Unidos, y se anunció incluso que un regimiento de tropas de los Estados Unidos marcharía sobre ellos, ¿verdad?, en ese sentido. De manera que por ahí había ese nivel también de la represión. La Orden de los Caballeros del Trabajo, como se llamaba la Asociación de los Caballeros del Trabajo, dice que había mantenido la huelga más grande que el mundo jamás había presenciado. Y le echaban la culpa al gobernador, que no reconocía los derechos de los trabajadores de manifestarse, y al capital por no ceder ante las demandas que ellos estaban solicitando, que era la jornada de trabajo, ¿verdad? Incluso decían: tenemos la verdad y la buena fe de nuestra parte, y solo llamaban a luchar hasta la última extremidad posible, porque era la única forma de poder mantener algún éxito en eso. Incluso en un periódico de Nueva York se decía que esas huelgas, algunos creían que con ellas era inminente una revolución socialista, ¿verdad? Incluso dijeron eso, ¿verdad? Y hasta publicaron un credo socialista, ¿verdad? Donde señalaban ahí algunas cuestiones a modo de un breviario político, a modo de credo, donde se decían más o menos las razones, digamos, por las cuales los trabajadores podían luchar. Se habla de las huelgas en Kansas, de otras ciudades como Sardaria en Estados Unidos, de las huelgas que paralizaban los ferrocarriles, la Orden de los Caballeros del Trabajo que obligó a descarrilar ferrocarriles. Incluso la prensa publicaba, y digo la prensa de Costa Rica, produciendo esa información, cómo se descarrilaban trenes. Yo a veces cuando leía aquello me sorprendía, al mismo tiempo me daba risa, porque si esto se publicara hoy, no lo dejarían publicar, y además podrían acusar a cualquiera que haga una publicación de cómo descarrilar un tren, podría ser hasta peligroso. Bueno, aquí hasta ese tipo de cosas se publicaron en aquella época. Huelgas en Cincinnati de tranvías, ¿verdad?, igual fueron tremendas, y ahí también, además de las 8 horas de trabajo, porque tenían jornadas de 12 horas, pedían que se les pagara una mejoría en el salario a los conductores, ¿verdad?, desde $1.75 hasta $1.85, que era más o menos
las demandas que estaban pidiendo, ¿verdad? El 18 de marzo en San Luis la huelga se mantuvo, se amplió. En Sedalia igual. Al mismo tiempo, en las noticias del 20 de marzo informan que la dirigente anarquista europea Luisa Michel anunció públicamente que iba para los Estados Unidos a acompañar a los movimientos huelguísticos, ¿verdad? Después no tengo yo noticias, o no tuve noticias si ella llegó a Estados Unidos o no, pero había una noticia internacional que decía que se iba a trasladar, y eso debe haber sido, digamos, terrorífico para las autoridades de los Estados Unidos, y quizás hasta la ley ni la dejaron entrar. Después los huelguistas se negaron a negociar con el vicepresidente Hoxie en el 22 de marzo, ¿verdad? En Kansas, la corte prohibió a los huelguistas que allanaran los trenes o intervinieran de alguna manera en las propiedades. En Pittsburgh, los obreros también hicieron preparativos para hacer grandes huelgas y movimientos. Y luego el ferrocarril de New Orleans también paralizó. En otros sitios de Estados Unidos empezaron a desarrollarse otras luchas. Hay un cable del 22 de marzo de 1886 que dice que los mineros huelguistas de Recase de Sevilla atacaron a los obreros que trabajaban en las minas, para evitar que rompieran las huelgas. El 26 de marzo dan la noticia de que el indio Jerónimo se rinde en Estados Unidos. Era una lucha que venían dando los apaches en la región de Arizona, y bueno, es la rendición de Jerónimo, parte de la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos. Comprendió el control de las regiones indígenas, la aniquilación de esas regiones, la reducción de las comunidades indígenas, por supuesto, también la eliminación de los búfalos en Estados Unidos. Casi 1 millón de búfalos fueron exterminados en esa segunda mitad del siglo, expandiéndose hacia el oeste. Y esa expansión estuvo acompañada del desarrollo del ferrocarril desde Nueva York hasta California, que se terminó de construir en 1865, que fue el motivo por el cual también no podían, digamos, hacer esas caravanas de viajeros, y entonces buscaban la ruta que se llamaba la ruta del tránsito, porque se había desarrollado la compañía del tránsito en Estados Unidos desde 1849, que era la que movilizaba cerca de 1,000 personas por mes desde Nueva York a California, viniéndose por todo el Caribe, Atlántico, Caribe, entrando ahí por el San Juan del Norte y el río San Juan, el lago Nicaragua, cruzaban el estrecho de Rivas, ahí volvían a agarrar la empresa esta de la compañía del tránsito en San Juan del Sur, y de ahí se dirigían hacia California. Entonces, esto es importante. En el 27 de marzo igual, la policía interviene en algunos ferrocarriles para proteger rompehuelgas, ¿verdad? En otros lugares se mantienen situaciones donde a veces llegan a movilizarse hasta 6,000 soldados para proteger trabajadores que iban a laborar frente a los que estaban en huelgas, ¿verdad? El 29 de marzo se anuncian descarrilamientos del tren de Kansas, ¿verdad? Se anuncia, digamos, la librería española de Costa Rica de don Vicente Línez, se anuncia obras de Spencer, Darwin, Janet, Proudhon, que era un anarquista muy importante, de Michelet y otros de la Revolución Francesa. Es decir, estamos hablando de un ambiente verdaderamente intelectual, de agitación intelectual, de ideas, etcétera, muy importante. 1 de abril en Kansas, la Organización de Caballeros del Trabajo están presionando para ampliar las huelgas. Ahí siguen de Bruselas, ese mismo 1 de abril se informa de huelga en Lieja, la ciudad, que es una huelga que se extendió por toda Bélgica, que tenía más de 15 días de estar en huelga. Ahí los mineros reclamaban altos aumentos de salarios o que les disminuyeran las horas de trabajo. Dicen que es interesante la relación, o nos aumentan el salario o nos disminuyen las horas de trabajo, porque el conflicto obrero-patronal siempre ha girado en su esencia alrededor de esos dos conceptos: los trabajadores por reducir la jornada de trabajo y aumentar sus salarios, y los patronos siempre por aumentar las jornadas y reducir los salarios. Esa ha sido como la dialéctica de la relación obrero-patronal en todos los procesos históricos de trabajadores. Se publica en aquellos días un documento de los anarquistas que se llamaba El Catecismo del Pueblo,
que circulaba con mucha fuerza en los distintos países europeos y en Estados Unidos. También circuló después en Costa Rica. Se reprimieron obviamente los trabajadores en Bélgica y en Francia. Allí incluso hubo concentraciones frente al Palacio del Rey Leopoldo, donde se cantó la Marsellesa, que era un símbolo de la revolución, y donde hubo enfrentamientos muy considerables con la policía. Y luego, ya en abril, el mes de abril, se intensificó todavía más la información de Bélgica. En Charleroi, Bélgica, ya habían sido más reprimidos todavía los huelguistas. Hubo una noche que se le llamó la Noche del Terror, que fue la noche del 29 de abril, donde hubo muertos por montones y centenares de heridos por todo lado. Más de 100 carboneros en ese sentido cayeron, casas quemadas, etcétera. La Liga Belga Republicana de París había convocado a los obreros belgas en Francia para auxiliar a los trabajadores de Bélgica. El gobierno había autorizado a los ciudadanos a armarse para que defendieran sus hogares, tal nivel de protestas que había. Hubo fábricas que en Europa fueron quemadas, como la de Van Daner, que fue incendiada con un saldo de 3 muertos. Aumentaron los conflictos en las minas de carbón. De nuevo en Estados Unidos, en abril, el tren de San Luis había sido interrumpido. 15 locomotoras en ese momento habían sido inutilizadas por los huelguistas, que actuaron en esa forma de manera enmascarada para que no los identificaran, ¿verdad? De hecho, el ferrocarril no podía trabajar, solo les habían dejado 1 o 2 locomotoras activas. Todo eso iba desarrollándose. En París se seguían desarrollando los movimientos socialistas, y los belgas que estaban en París, que eran muy activos, también ahí, y hubo, digamos, detenidos dirigentes huelguistas franceses y belgas. En ese sentido, la huelga de Charleroi había sido ampliada. Ya solo en esa zona habían habido cerca de 2.500 arrestos. La huelga en Kansas, en Estados Unidos, a su vez, se mantiene a pesar de que había órdenes de suspender la huelga por la parte patronal. Los trabajadores continuaban en huelga, ¿verdad? En Nashville, Evansville, en Indiana, en Louisville y en otros lugares las huelgas iban desarrollándose más. En Bélgica igual, en Fusó y en La Biouf, eran ciudades, ahí estaban dirigidos por una asamblea de trabajadores donde participó un obrero Baringe, etcétera. En San Luis, en Estados Unidos, igual, dirigentes de la Organización de Caballeros del Trabajo como Tilmer participaban en agitación. En Holanda, en Ámsterdam, el 9 de abril, había ya huelga de hilanderos y tejedores de algodón. En la ciudad de Shell también, donde había una exigencia por aumento de salarios. Los socialistas en Europa continuaban, digamos, alentando a mantenerse en la lucha y en las huelgas, ¿verdad? Inclusive si hubiera que usar métodos violentos, lo decían allá. En Bélgica fueron condenados a 3 meses hasta 5 años una gran cantidad de huelguistas. 10.000 huelguistas estaban 10.000 trabajadores permanecían en huelga. En París, el 9 de abril habían arrestado 2 dirigentes sindicales muy importantes. En Estados Unidos, en Wisconsin, los trenes se habían logrado inutilizar, digamos así, en ese sentido por parte de los trabajadores para que no circularan en las direcciones distintas de transporte. A mediados de abril se produce un incendio en Milwaukee, en una parte central de la ciudad, que se le atribuyó a los trabajadores con el intento de quemar la ciudad, cosa que nunca se supo si era cierto o no era cierto, pero al final le echaban la culpa a los trabajadores. Los huelguistas impedían que el ferrocarril de Ohio, Mississippi, funcionara. Hubo enfrentamientos con las autoridades policiales y los sheriff, como les llaman allá. Los jefes de la huelga aconsejaban el uso de la violencia como defensa. Digo cosas que se publicaban en Costa Rica, no estamos hablando solo de lo que había sucedido allá, era la información que había aquí en Costa Rica. El 13 de abril en Little Rock, igual, ahí las autoridades policiales fueron atacadas. 400 empleados de la compañía Balkers Bilbart en Brunswick declararon en huelga, pedían aumento de salarios, que era, digamos, una de las consignas más importantes en ese sentido.
se mantuvieron igual las luchas intensas. El 14 de abril en Londres, de Londres se reciben noticias de procesos que se seguían contra jefes socialistas implicados en las movilizaciones obreras que se habían dado en esa ciudad. De nuevo, mediados de abril, en San Luis, en Estados Unidos, los conductores de la compañía del transporte volvieron al trabajo, que eran rompehuelgas, protegidos por policías. Y en Nueva York, en esos últimos 7 días, habían habido 155 quiebras comerciales. En Canadá, 27, porque el movimiento obrero se había extendido a Canadá. En Chicago se creía que las dificultades de las líneas de tren que llegaban a la ciudad de Nueva York iban a producir más tensión en Nueva York, porque también los tranvías estaban suspendidos. Prácticamente toda la tercera avenida de Bowery en Nueva York estaba llena de policías protegiendo ahí intereses comerciales. El 27 de abril en Nueva York solo la octava y novena avenida tenían tranvías. Todo es interesante porque Nueva York es una ciudad que está muy bien cuadriculada y líneas muy rectas por la forma peninsular que tiene, de manera que ahí, cuando solo hay 2 líneas de tren en 2, para decirlo, en 2 grandes avenidas, todo lo demás está paralizado en Nueva York. Eso fue muy importante. En Brooklyn fue igual, el tráfico se había suspendido, había huelgas de solidaridad que eran muy importantes. Más de 6,000 empleados en refinerías de azúcar estaban declarados en huelga. En Long Island, los huelguistas en las fábricas de refinamiento de azúcar habían entrado en huelga y se amotinaron. Los huelguistas se sobreponían a la cantidad de policías, obviamente. Hay heridos policías. Los huelguistas nuevamente vuelven a descarrilar trenes. En Nueva York las quiebras aumentaban a 169. En Canadá habían nuevas 25 quiebras, resultado de las parálisis obreras que se estaban dando, ¿verdad? Y el 29 de abril, ya vísperas del 1 de mayo, los huelguistas estaban en reuniones atendiendo la tensión que había, y en Chicago la huelga había adquirido ya una dimensión extraordinaria, y en Chicago ya los sucesos del 1 de mayo en Chicago cobraron una intensificación importante. Ese día, acordémonos que era el día que se discutían en asambleas directas las jornadas de trabajo, los salarios, las condiciones de higiene y seguridad ocupacional, todo lo que tiene que ver con el trabajo, se hacen las asambleas en ese estado de violencia laboral y de huelgas y de represión, y se impone la huelga de trabajo, se impone la jornada de trabajo de 8 horas, que era la consigna principal en todos los Estados Unidos, cubriendo casi el 80% de los trabajadores que se habían movilizado. Pero en esos días siguientes al 1 de mayo en Chicago, la huelga se mantuvo, había mucha tensión y hubo piquetes de huelga que provocaron enfrentamientos con la policía, y esos enfrentamientos con la policía hizo que hubiera algunos muertos, policías y trabajadores, y con motivo de eso capturaron a los dirigentes de la Organización de los Caballeros del Trabajo, que casi todos eran migrantes de muchos años de vivir en Estados Unidos. Algunos de ellos hasta había sido candidato a la presidencia de Estados Unidos. Fueron sometidos a un proceso judicial, y en el proceso judicial fueron condenados a la muerte. La mayoría, unos a cadena, digamos a privación de la libertad, uno de ellos se suicida en la cárcel, y ese juicio de los anarquistas o de los dirigentes de la huelga de Chicago fue seguido por José Martí, que era periodista en Estados Unidos y publicaba artículos en un periódico argentino, y él sigue los sucesos de la huelga y escribe sobre la huelga unos reportajes muy importantes, y se publica obviamente en Argentina. Y después le toca a José Martí seguir también el juicio de los anarquistas, y publica otro reportaje sobre el juicio de los anarquistas. Entonces, gracias a ese gran patriota americano de toda América, el gran líder de la independencia de Cuba y de Puerto Rico, conocemos detalles de ese proceso que se siguió, y del juicio que se siguió, y de la lucha de los huelguistas de Estados Unidos.
Eso fue, digamos, en esencia, ese momento que produjo que el 1 de mayo se impusiera como la jornada, se impusiera ese 1 de mayo de 1886 el triunfo de la jornada de 8 horas de trabajo. Pero no en todos los Estados Unidos. El 80% de los trabajadores la lograron. De manera que en los años siguientes se volvió a replantear la lucha, especialmente en el Congreso Obrero de los Trabajadores de Estados Unidos de 1888, donde se señaló que el 1 de mayo de 1890 debían volverse a reanudar las luchas en Estados Unidos para lograr la ampliación de la jornada a todas las fábricas y centros de trabajo donde no se había obtenido la jornada. Entonces empezaron a preparar el 1 de mayo de 1890 como ese día para volver a la carga, a la lucha. Y al mismo tiempo en Europa, el resultado de las huelgas de 1886 en Estados Unidos había impulsado una gran fuerza en el movimiento obrero que en Europa sí estaba dirigido principalmente por fuerzas socialistas. Y esas fuerzas socialistas desarrollaron 2 congresos en 1889 en París. Uno de ellos, que se reunió en la sala Petrel, ambos acordaron apoyar las huelgas de 1890 en Estados Unidos.